Diego, 3, Aitor Lasa, 4, Asier Álvarez de Ulate, 5, Cagua, 6, Anthony Matoto, 7, Olasagasti, 8, Oyer Goya. De 9 le sigue Juan Malascano, de 10, Valentín Cruz, de 12, Erlanz, de 13, Jubert, en el ala abierto, Lander Gómez, en el ala cerrado, Julen Goya de capitán y de zaguero, Igor Genua. Seguido con el Burgos, vamos con la alineación. De número 1 al dorsal vamos con Francisco Alonso, de 2, Juan, de 3, Matthew Pisapia, de 4, Joan Wegner, de 5, Ian Ashcroft, de 6, Marc Sánchez, de 7 y capitán Juan Piguido, de 8, Juan Sfiman, de 9, Nico Rocaries, de 10, Andrew Norton, 12, David Wursma, de 13, Diego Zabalegui, ala abierto, Greg, de ala cerrado, Andy Masuyama y de zaguero, Zeta. Los suplentes en el Ordizzi tenemos a Asier Orbea, Ander Alberdi, Buque Sofisa, Anthony Nazábal, Keegan Munro, Iñaki Puyadena, Tomás Jorge y Manuel Aldanondo. En cambio, en el equipo contrario, en el equipo burgalés, los suplentes serían Leandro Wozniak, Alex Silvestre, Andrés Mercanti, Augusto Sarmiento, Facu López, Nico Hernández, Enzo Beltramino y Pablo Rascón. Comentando hoy el partido tendremos conmigo a un jugador del Ordizzi que está lesionado, Gonzalo. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Aquí estamos, un placer acompañarte hoy en esta tarde lluviosa en Altamira. Bueno, el partido va a dar comienzo a las 12 del mediodía. Ambos equipos están en el vestuario ahora mismo, ultimando el partido. Comentarios previos. Preparando los últimos detalles. Supongo que va a ser un buen partido. Durante la semana se estuvo entrenando bien, pero sabemos lo que viene a proponer Burgos y lo que van a buscar e intentar hacer. Así que espero que se dé bien para ambos y veamos un buen partido. Tú que has estado durante la semana con los jugadores del Ordizzi, ¿qué destacarías de lo que han entrenado los jugadores esta semana? No, nos enfocamos mucho en mejorar las fases estáticas, la TUS sobre todo, que la semana pasada tuvimos alguna complicación, y más que todo eso y la concentración, mantener la disciplina de los 80 minutos y salir al campo con mucha ganas. Bueno, son las 12 menos un minuto, los jugadores están a punto de salir, tenemos 9 grados en Ordizia, se prevén unos chubascos en la ciudad guipuzcoana, pero bueno, esperemos que esto no sea ningún problema para ambos equipos, ya que Burgos yo diría que tendría un poquito más de problema, ya que están acostumbrados a jugar en un clima un poco más seco. Ordizia, en cambio, pues ya tiene más hechas las manos a la lluvia. Sí, acostumbrado a entrenar, a jugar y a estar 24/7 bajo el agua. Bueno, cuéntanos un poco, tú de dónde vienes en Argentina, ¿cómo es el clima? ¿Se parece al de aquí? No, totalmente distinto. Yo vengo de Córdoba y mucho sol. Bueno, salen los jugadores a la cancha, liderados por los dos capitanes, Goya y Guido. El resto de los jugadores están ya pisando la cancha. De amarillo tenemos al Aparejadores de Burgos, de rojo al Ordizzi. Este partido tiene pinta de que va a ser muy duro, van a pelear ambos equipos muy duro. Tenemos a Iñaki Muñoz de árbitro. Este colegiado pues ya lleva bastantes partidos en División de Honor, es madrileño y bueno, esperemos que deje jugar, porque estos dos equipos siempre plantean partidos muy dinámicos, aunque también son muy físicos, ¿no? Es la clave de estos partidos también. Sí, los dos buscamos más o menos algo parecido, que es imponer con los delanteros y luego abrir la pelota hacia la punta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué se da con el partido de hoy. Cabe destacar también que hoy tenemos una ausencia en el Ordizia, que suele ser habitual, el zaguero. Sí, Tomás Jorge, que se encuentra en el banco por tema de cupos de extranjeros y esas cosas, pero si no, sin duda estaría en el campo. Ok, saca el inicio del partido, recibe el 13, Jubert, placan los jugadores Aparejadores de Burgos, forman un rack, ralentiza el rack Juanma, llama a sus delanteros, juega con los delanteros, percuten bien, guardan la posesión, el Burgos aguanta, no mete mucha presión todavía, están en su línea de 22 el Ordizzi, si chutan desde aquí adentro y sale directa, sería la touch, es el punto que ha salido. Juanma coge, patada a la caja, sube la presión del Ordizzi. Tenemos aquí al 11 del Burgos que recoge el balón, Andy,
Bien, transmite bien con el zaguero, entra, gana un par de metros, balón al suelo. Nico Rocaries juega con sus delanteros, es bien placado por el 12. Muy bien Erlanz, un buen contacto la verdad. Recupera el balón el Ordizi. Estamos en la cancha del Burgos. Bien jugado. Avanza Goya. Sigue jugando con sus delanteros. No, es el 12 Erlanz otra vez, que avanza un par de metritos. Agotando la esquina. Eso es, agota el campo, vuelven hacia adentro. Es bien parado el jugador del Ordizi, pero intenta seguir. Se revuelve en el suelo. Ahora sí, van con los 3/4. Muy bien, la transmisión del balón. Un balón plano, un balón muy peligroso. Sigue jugando. Cae el balón, sigue al ala. Abren de lado a lado el campo. Muy bien. Y sale por la banda. Será la posición para el Aparejadores de Burgos. Bueno, está claro que ambos equipos están siendo muy contundentes, tanto en ataque como en defensa, porque como se ha visto, no ha habido ninguna rotura tras las fases que han acumulado y bueno, el Burgos es el que ha defendido hasta ahora, bastante sólido. Sí, en este minuto lo que podemos ver es lo que creo que va a ser todo el partido, un partido duro, con mucho contacto. Bueno, pues prepárense para un partido de delantera y grandes impactos. Es placado después de la touch Rocaries por el jugador del Ordizi. Sí, recupera el balón. Tenemos golpe de castigo por retenido. Ojo que van a sacar rápido. No. Iremos a touch o a palos. Ahora decidirán. Balón para Valentín, que decide. Sí, consulta con el capitán y vamos a touch. Bueno, vamos a por la primera touch del partido dentro de 22. A favor del Ordicia. Me parece que el Ordicia va a ir con toda la delantera a la touch. El Burgos le espera. ¿Qué dirías de Diego, el talonador que tenéis ahora mismo? Sí, un ex Burgos, ¿no? Sí, ¿no? Pero sólido también. Sí. Como bueno, recibe alguna complicación. Pero... Santi, sí. Avanza Hubert. Es limpiado. Saca rápido el balón, seguimos, vale, una fase más, acumula fases. Sí, ahí los apoyos de Ordicia llegan tarde y los jugadores del Burgos recuperan el balón. Muy atento, excelente. Sí, excelente labor defensiva del Burgos. Sí, totalmente. Nico Rocaries me parece que es el 9. No es Nico. No, este es Zabaley. Sí. Juan Diego, vamos a touch, llega a 40 metros y vamos con una touch favorable al Burgos esta vez. Sí, cabe destacar también que el Burgos, desde que ascendió de División de Honor B, ha hecho unas temporadas muy buenas, manteniendo siempre posiciones o casi o no del playoff, y eso pues para un equipo que recién sube dice mucho. Touch reducida a favor del Burgos, no se entienden muy bien los jugadores. Nico Rocaries con el balón, pisa, se va del primer placaje, entra entre los jugadores del Ordicia, libera bien, ralentizan el juego, se va por el eje, un pick and go. Muy bien, muy astuto han dado ahí el jugador del Burgos. Es placado otra vez después de la fase. Ahora sí, Nico recupera ya la posesión. Vamos a ver si va a preparar una patada a la caja. Exactamente. Chuta y la presión se la ponen ahora a Julen Goya, que recibe excedente el balón. Zafa el primer placaje, el segundo, descarga, hay una van, recuperan el balón y va a ser melee favorable al Burgos. Esas patadas y esos contraataques son muy peligrosos porque te ponen toda la defensa encima y como hemos visto en este momento, tal vez Julen tendría que haber tomado el contacto en vez de dar ese último pase y asegurarle la posesión, asegurar el balón y salir jugando o incluso devolverles con una patada. Pero bueno, como digo siempre, una vez visto, todo el mundo es listo. Con el diario del lunes es más fácil. Exacto. Pero sí. No, es lo que estuvimos entrenando en la semana también, es lo que iban a proponer ellos, mucha patada al fondo y mucha presión, como vimos, muy alta la presión de ellos y complica bastante las cosas. Vamos a ver ahora cómo sigue esta melee. Sí, además los jugadores del Burgos lo que tienen es una velocidad muy alta en la mayoría de sus jugadores y llegan a todas las patadas, como hemos podido ver. Julen no tenía ni un espacio. Bueno, parece ser que la melee... Sí, en la primera melee del partido, bueno, el Ordicia ha avanzado, pero me parece que están empujando antes de la introducción. El árbitro se cambia de lado y vamos a repetir la melee. Sí, me parece que vio algún movimiento medio extraño del lado... Del lado de los pilieres, del 3. Sí, el 1 y el 3.
el 1 de Ordilla, para ver, se cambia de lado para ver qué encuentra. Bueno, está claro que esta melee también es importante, la primera y la segunda melee del partido. Ahí es cuando los equipos empiezan a imponerse el uno al otro y bueno, ahora sí está estable la melee. Nico introduce el balón, otra vez se vuelve a derrumbar y pita penal favorable al Burgos. Es una decisión, bueno, no sabemos si se ha resbalado o se ha caído el 1 del Ordizzi. Entonces, bueno, han pedido palos, obviamente es una posición, bueno, bastante favorable, sí, fácil para el chutador del Burgos. No, en este caso el chutador va a ser David Wersma, el 12. Sí, un poco sorprendente, ¿no? Porque Norton suele ser el que suele estar chutando a palos normalmente. Bueno, como siempre, más que nunca, hoy silencio en el estadio para el chutador, sin público. Sí, no tiene nada que ver. No. Es una pena, la verdad. Porque aquí Ordizzi y Altamira gana mucho con el público. El ambiente que hay aquí. Algo de público se puede ganar acá. Bueno, primera patada del partido. Pasa entre los palos. 3 puntos para el Burgos. 0-3 en el marcador en Altamira. Minuto 7 de la primera parte. Y va a retomar el saque de medio campo el Ordizzi, de la mano de Valentín Cruz otra vez. Prepara la delantera en el lado izquierdo del campo. Supongo que sacará este lado, ¿verdad? Sí, parece que sí va a sacar este lado y a meterle mucha presión e intentar traer el balón. Vamos a ver si Cagua lo trae. ¿Vosotros en el Ordizzi sois partidarios de sacar los balones de centro lejos, cerca, disputarlos, meterles presión? No, tenemos las tres, la verdad que vamos viendo según el rival y según el momento del partido, ¿no? Ahora, por ejemplo, sacó hasta el fondo, ¿viste? Sí, este balón... Tratar de complicarlos a ellos, no darle la presión a ellos, ir a buscarla allá y que te las devuelvan con una touch en mitad de campo antes. Y empezar a jugar otra vez. Totalmente. Y meterles ya la presión con balón en mano. Bueno, hemos visto que ha habido un intento de recuperación de balón, pero ha pitado un golpe en contra del Ordizzi. Se iba Matoto por el cerrado. Porque podría haber terminado el ensayo de esta jugada. Claro. Te decía que del otro lado algo de público podemos dar. Sí, tenemos fuera de la valla, podemos ver público con los paraguas para no mojarse, aficionados del Ordizzi. Y bueno, un saludo también mandar aquí a los televidentes que están viendo el partido a través de Marca Deportes, de la sección de rugby, que queramos o no, esto pues en estos días que se pueda jugar este partido y se siga jugando la liga, pues es un alivio, ¿no? Es un respiro de aire fresco. Bueno, juega el Burgos con la touch, transmite a los 3/4, entra el 12, es placado y el balón queda limpio. Chutan la presión al Ordizzi, meten un balón profundo para el ala que es Julen Goya. Abra al medio, Igor Genua, chuta y directamente la manda fuera a medio campo. Será un balón favorable para el Burgos, que empezarán a jugar otra vez desde medio campo de touch. Sí, vemos también tanto la melee como vimos antes y las touches que están siendo con mucha presión, que están pasando por detalles. La pelota si va un poquito más baja, en esta le roba Pincho, Asier, perdón. Álvarez de Ulate. Eso es. Bueno, se dispone a sacar el talonador del Burgos el balón, lanza a la última torre, se pasa de largo, el talón la recibe, la recupera. He robado el balón por el Ordizzi, ha recuperado, deja el balón suelta y se levanta. Muy correcto ese movimiento. Ha habido ahí un balón adelantado en el rack. Juanma no ha podido recuperar ese balón y sacarlo rápido. Será melee favorable a Burgos en el centro del campo en su línea de 40 metros. Estos balones que suelen quedarse en los racks cuando no están limpios del todo dificultan que el 9 lo coja y lo transmita o a sus delanteros o a su 10. En este caso es el claro ejemplo, ¿no? De que cuando no dejas un balón limpio claramente, haces que tenga que rectar, ¿no? Dentro del rack y le provocas que pueda cometer estos pequeños errores, chocándose con los pies el balón. Y más hoy un día con lluvia, todo el balón mojado, se complica bastante más. Hay que estar muy seguro en eso y dejar la pelota quieta para que el 9 venga, la coja y sigamos para adelante, ¿no? Sí, los entrenadores siempre dicen, ¿no?, que hay que hacer un hincapié, un esfuerzo extra en la liberación, que no solo es limpieza del rack y caer con el balón y guardarlo, ¿no?, sino que presentarlo
facilitando, ¿no?, la salida. Tal cual, hacer ese movimiento que cuesta un segundo más, pero te da después pelotas mucho más fácil. Bueno, pues es melee favorable al Burgos, otra vez, se vuelve a repetir la melee. Tenemos los jugadores del Burgos divididos, tanto en la izquierda como en la derecha. Tenemos, probablemente van a salir jugando por el lado derecho. Ah, no, pues sale el balón por el lado izquierdo, sale el número 8, es parado por Hubert. Cae el jugador al suelo, hay un rack, juegan con los delanteros, percuten, limpian muy bien. Los jugadores del Ordizia están en 40 metros del campo contrario, van a meterle la presión otra vez, juegan con sus delanteros el Burgos, no están avanzando mucho, la verdad, no están proponiendo nada, harán lo mismo que antes seguramente, una patada a la caja y meter la presión, exacto, tapona el balón, el jugador del Ordici, he recuperado el balón, está Erlanz muy bien jugando hoy, ha recuperado el balón en la banda, ya el 9 va con una patada a la caja otra vez y va a salir, vale, recuperado por el zaguero del Burgos y ha anulado, por lo que será saque de 22 favorable al Burgos. Buena ocasión en este primer cuarto de la primera parte, la verdad. Muy buena la presión también en el poste. El jugador que ha taponado ha sido Erlanz, ¿puede ser? No, el que lo recuperó fue Erlanz. El que taponó, si no me equivoco, fue Olasagasti. Muy bien Olasagasti, la presión desde el poste, la verdad. Es un jugador alto también, ahí tiene que hacer un poco de daño. Bueno, balón de saque 22, recupera Oyer Goya, avanza, es muy complicado de placar este jugador, sigue para adelante. Este jugador además está en un momento muy bueno de su vida, jugando con el 15 de España, muchas internacionalidades. Aportando ahí para el 15 el León y la verdad que está muy bien Oyer, está muy fuerte y yendo para adelante cada vez que tome el balón y sin el balón también. ¿Dirías que es un líder en el Ordizia, que es un jugador de los que lleva el equipo para adelante? Sí, totalmente. Es uno de los... A ver, es el 8 y es uno de los que más o menos maneja, por así decirlo, como de los referentes o importantes del equipo, sobre todo para los más chicos, ¿no? Bueno, pues en este caso ha habido un rack en el cual Juan ha metido una patada a la caja, el Burgos, para quitarse la presión, ha chutado el balón, pero al introducir el balón ellos dentro de 22 y chutarlo afuera, ha sido una touch que va a sacar el Ordizia desde la línea de 22. Esto es una buena situación para el Ordizia, diría yo. Estamos en su 22, toda la presión para ellos y por un error de ellos. Así que bueno, vamos a ver, melee completa del Ordici. El 2 prepara, lanza la primera torreta, el balón se resbala y cae en manos de un jugador del Burgos, es placado, montan el rack. Vemos el grupo de 3 preparados para la percusión, impactan bien, avanzan un metrito, siguen los jugadores del Burgos con la posesión del balón. Parece que Nico va, eso es, patada a la caja otra vez de Nico Rocaries. Estas patadas están haciendo un poquito de daño a los jugadores de la Ordizia, la verdad. Pero muy bien Álvarez de Oulate, entra entre los jugadores, avanza un par de metritos, siguen jugando, vamos al cerrado, ahí va, avanza, es bien parado por el jugador del Burgos, ¿vale? Juega con sus delanteros el Ordizia. Sigue. Todos los racks complicados. Sí. Hay un balón adelantado por parte del Ordici que es recuperado por el jugador del Burgos. Salen jugando el Burgos, meten una patada, rasa la presión, va Nico Rocaries a intentar recuperar ese balón, que no es recuperado por Lander Gómez, que es el ala del Ordici de casco rojo. Montan el rack, ralentizan el juego, esperan a que todos los delanteros y 3/4 del Ordici llegan. Igor Genua, que está jugando de zaguero, hace de las de medio melee, como en su pasado en el Hernani. Sí, ahí como que va ahí alternando con Juanma, uno y uno. Eso es, muy bien, la verdad, es un, como digo yo, es un jugador muy polivalente. En este momento era un buen balón que han agotando el campo para Hubert, pero el árbitro ha visto un balón adelantado, una van, por lo que iremos a la melee para el Burgos. El Ordizia está jugando muy bien, está avanzando metros, está metiéndole mucha presión al Burgos, pero cada vez que el Burgos mete una patada larga, el Ordici no termina de imponerse y volver a su campo. Comete pequeños errores como este que le están o costando puntos o costando melés en las cuales les han
pitado un golpe de castigo antes y ha terminado en 3 puntos. Sí, costando territorio sobre todo, ¿no? Porque nos logramos meter en su 22 y terminamos con 2 patadas volviendo a nuestra 22 casi. Bueno, pitan, el árbitro para el tiempo, estamos en el minuto 15 de la primera parte, los jugadores descansan para tomar un traguito de agua, una pequeña charleta antes de la melee y parece que van a posicionarse para la melee. Otra vez melee complicada para el Ordizzi, balón en contra, dentro de su línea de 40. En esta melee el Ordizzi necesita imponerse, no puede permitirse fallos, resbalones, porque esto, como hemos visto, supone puntos y es muy difícil remontar estos... en el mismo sitio que le mató anterior. Eso, ¿no? Es. No, exacto, yo diría que idéntico, en el mismo sitio. Se vuelve a caer la melee, esta vez es favorable para el Ordizzi, el jugador del Burgos se ha caído, se ha cruzado, por lo que es un golpe de castigo, no ha aguantado el contacto. Sí, se lo cobra el 1, si no me equivoco. Sí, exacto. Ha entrado cruzado, sí. Bueno, Valentín Cruz chuta el golpe de castigo, que es patada muy profunda, la verdad, casi hasta 22 contraria. Esto pondrá toda la presión al equipo burgalés. Bueno, ¿qué opinas del cañón que tiene Valentín Cruz? Sí, una garantía. Sí, la verdad, ¿no? Un jugador como este que, claro, tú tienes un golpe de castigo dentro de tu campo y si te asegura una touch, un line out en su 22 contraria, eso ya cambia las cosas, que no es lo mismo que estar en medio campo ahora mismo. Sí, totalmente. Y después hacia los postes igual. Claro. Bueno, sacan la touch, sí, se cae el balón hacia atrás, recupera Matoto, impacta contra los jugadores de Burgos, es placado, balón con Lascano, es placado Álvarez de Eulate, el rack está ensuciado, el balón está disponible, se lanza un jugador del Burgos, pero sigue la posesión para el Ordizia, avanza muy bien el número 5. El famoso juegue. Sí, el juegue, muchachos, ¿no? Sí, Valentín Cruz juega una patada, parece que sale bien, es recuperada también por Genua, es placado y empiezan otra vez a jugar. Vamos con el número 8, que se zafa muy bien del primer placaje, del segundo, es placado por el tercer jugador del Burgos. Es de lo que decía, ¿no? Que cuando necesitas más de un jugador para placar a otro, es lo que hace que tire. Aquí ha habido un balón un poquito raro, ¿no? Dudoso, pero... Sí. Julen Goya se zafa del primer placaje otra vez, es barrido. Hay un jugador en la banda, nada, vuelve para adentro. Vamos con el eje, pase en el eje. Valentín que no termina de hacer ese pase y es balón recuperado por el Burgos. Sí, que no logra conectar ahí, si no me equivoco, era con Igor. Eso es. Los backs del Ordizzi vuelven atrás a recuperar campo, ya que van a meter la patada en la mucha presión. Y el balón no es cogido por Genua, deja que bote, intenta que entre en 22, pero no. Está esperando que suba la defensa para meter una patada y sacarla directa. Balón que no, sí sale directo, muy buena patada por Genua, que sale casi en 40 contraria. Muy buena patada, la verdad. Sí, hay el jugador de Burgos esperando que no saliera, pero sí. Sí, la verdad, ahí yo creo que se ha equivocado el jugador de Burgos. Tendría que haberla cogido desde fuera directamente y tal vez jugarla, ¿no? Sí. Ahí tenía mucho tiempo. Eso es. Bueno, balón que favorece, digamos, por territorio al Ordizzi, pero es favorable al Burgos. Vamos a ver, vamos con una touch reducida por parte del Burgos. Se puede complicar un poco. Sí, no la disputa el Ordizia, solo sube a la presión el Pilier. Impactan con los delanteros, el número 8 que es bien parado, muy bien Valentín Cruz, ralentiza ese balón, cambia de lado, van al cerrado otra vez, transmiten hasta el ala, rompe muy bien ahí el jugador del Burgos, que avanza muchos metros. La defensa del Ordizzi para muy bien al jugador del Burgos, que comete un pequeño fallo, una van, y será balón favorable para el Ordizzi. Estos balones en los que avanzan muchos metros los jugadores, el resto del equipo contrario está volviendo, el 9 saca el balón rápido, hay mucha gente corriendo, muchas carreras cruzadas. Esos balones tan cortos no suelen ser muy efectivos y acabamos de ver, ¿no? Que cometes un pase muy corto, pero con tanta gente de por medio. Sí, complica. No termina. Todos quieren ser opción y al final ninguna termina siendo opción. Porque conviene hacer una mague al que viene atrás. Eso es, y igual transmitir un poco más profundo, ¿no? Y abrir al ala, que es donde está el espacio realmente.
Bueno, vemos los jugadores suplentes del Ordizi que salen a calentar. En este caso, bueno, ¿quién dirías que tiene las papeletas para salir el primero? Serían las primeras líneas, ¿verdad? Que soléis hacer los... Sí, yo supongo que el de los primeros va a ser Bukile Sofisa, que es un sudafricano. Sí. Eso es. Este es el jugador que ya tiene... ¿Cuántos años tiene este jugador? Si no me equivoco, 27. 27. Bueno, un jugador veterano, pero no en una buena edad para jugar rugby, dirías, ¿no? Eso es. En primera línea en su llegando parte más... a la parte más top de su carrera, diríamos, ¿no? Sí. Bueno, yo diría que es una pena, ¿no? Porque vosotros teníais a un talonador, una Ilasa, sí, que, bueno, desgraciadamente no nos puede acompañar en los partidos ya más por una lesión. Sí, una pena porque era tremendo jugador. Ahora sí, igual nos está acompañando de asistente, pero... Asistente de delanteros, ¿no? Dentro del campo se lo extraña. Bueno, parece ser que el Ordizi está sacando un poquito de jugo a las melés ahora. Está consiguiendo... Sí, lleva 2 golpes de castigo seguidas. Los jugadores del Burgos, el primera línea, el 1, no parece ser que no aguanta la entrada y o cae o se resbala. Y bueno, golpe de castigo favorable para el Ordizi dentro de su 40. Justo decimos bien la melea, Ordizi tiene muchos kilos. En la primera línea hoy está jugando el 1 Caleb, que es enorme, y también Aitor Lasa, que tiene una cantidad de kilos que hay que bancarlo. Sí, Aitor Lasa diríamos que es el medical joker, ¿no? Que ha venido de parte de una Lasa. No son familia, aunque se apelliden igual, ¿no? Aitor... Lo primero que se le pregunta. Sí, Aitor viene de un equipo que ha estado jugando en Francia, si no me equivoco, pero es del Guecho, ¿verdad? Sí. Y bueno, está haciendo un buen papel, la verdad, ¿no? En el Ordizi desde que ha llegado. Un jugador muy sólido. Bueno, twitch favorable para el Ordizi, sale muy limpia, juega atrás Valentín con el ala cerrado, entra Genoa, es bien placado, primera fase en zona 3 para el Ordizi, impacta con sus delanteros otra vez, vuelve el balón para adentro, ojo que está Hubert pidiendo el balón encerrado, tiene 2 opciones Valentín, se decanta por su apertura, que pisa para adentro, ¿vale? Es placado por la defensa del Burgos. Están ralentizando mucho los racks, la verdad, están ensuciando mucho. El Ordizi no termina de sacar los balones tan rápido como le gustaría. Valentín pide gente a la izquierda, manda a Álvarez de Ulate para la siguiente fase, decide limpiar y asegurar ese rack. Ahora está Matato ralentizando un poco el juego, pide el balón, entra muy bien, avanza, es bien placado. Vuelve están entrando demasiado cerca, en mi opinión, no terminan de avanzar mucho esos balones, unos jugadores muy planos, balón recuperado por el Burgos, pero vamos al golpe de castigo por fuera del juego del Burgos. Es lo que tiene, ¿no? También meter mucha presión hace que igual te precipites en la defensa y salgas en fuera del juego. En este caso, bueno, por la posición de donde ha sido el penalti, yo diría que lo más acertado sería el golpe de castigo. Como 3 puntos sí. Y arrancar de vuelta. Eso es. Recibís 3 puntos, recibís balón, empezáis a jugar otra vez. Sí, totalmente. Y os ponéis 3-3 en el marcador. Minuto 23 de la primera parte. Estamos en Ordicia, en Altamira. El público está, bueno, pues por fuera de la valla. Se les ve a unos pocos aficionados que se han acercado hoy a Altamira. Se ven que todos llevan paraguas, por si acaso. El día de hoy, entre lluvias y viento, pues bueno, dificulta un poquito, ¿no? El handling del balón. Totalmente. Bueno, Valentín se prepara para chutar. Tiene un ratio de acierto bastante alto en la apertura de la Ordicia. Sí, entre los máximos anotadores de División de Honor. 3 años seguidos. 3 años seguidos, eso es. Y bueno, este año está ahí compitiendo con el que hablábamos, si no me equivoco, con Norton. Eso es, Andrew Norton. Bueno, pues 3 puntos para el Ordicia, 3-3 en el marcador. Retoma el saque de centro el Burgos. Van a jugar en el lado derecho. Vamos a ver si se decanta por una patada cercana para disputar o una patada lejana para meter presión. Bueno, pues una patada entre medias en este caso. Sí. Recupera Goya. Es bien placado por el número 6. Juegan atrás con el 10. Y la patada muy larga, muy buena, esquinada para el zaguero del Burgos, que contraataca, se mete entre los delanteros. Muy bien la conexión ahí. Sí, Vale, cometen un error los del Burgos que supone una melé favorable para el Ordizi en el centro del campo.
Celebran este error del Burgos los jugadores del Ordicia. Favoreció por el Naucón por el hecho de que por la punta quedaban 5 o 6 libres, ¿no? Eso es, este Abán la verdad favorece más al Ordicia porque el Burgos tenía la contra montada en el lado izquierdo del campo, tenía unos 4 o 5 jugadores, yo diría que había un mismatch, había uno o dos más que el Ordicia y si transmitían ese balón hasta el ala podría poner en serios problemas a la defensa del Ordicia. Toda la banda amarilla ahí. Sí, sí. Bueno, pues merece favorable al Ordicia. Vamos a ver si se repite otra vez la misma situación pasada en la que, bueno, han conseguido sacar un golpe de castigo. Bueno, parece que está estable la melé esta vez. Ahí está empujando el Burgos. Sí, es golpe franco para el Ordicia. No tiene que sacar desde el 8. Juanma no puede sacar desde donde introduce el balón. Es una pena. Ahora sí, juegan con Valentín. Valentín abre a Jubert. Jubert con el ala. Se va. Es placado. Transmite el balón. Genua se hace un autopase que llega a ensayar. Parece que llegó, pero el linier le comunica al ref de campo que sí, están consultando. Tienen dudas entre los dos. Vamos a ver en qué determina la jugada. Por aquí parecía que parecía ensaya. Sí, sí. Minuto 26 de la primera parte. Podría ser el primer ensayo del partido esquinado para el Ordicia. Vamos a ver qué determina el ref. Abán. Al parecer ha habido un Abán en 5. No sabemos si ha sido un Abán a la hora de ensayar o en la transmisión. Porque es verdad que el último pase sí. Sí, no sabemos. Ahí puede que haya sido un pase adelantado. Medio que pierde el control, pero logra chutar antes de que se caiga. Pero bueno. Claro, pero en el momento en que el balón va para adelante, sí. Bueno, pues entonces será melé favorable para Burgos en 5. Una melé muy esquinada. Bueno, el 8 tiene toda la 22 para salir, incluso jugar con su 12, ganar un poquito de campo, asegurar ese balón y ir fuera. Vamos a ver, esta vez el Ordicia no ha podido aguantar la melé y pita golpe de castigo en contra del Ordicia. Parece ser que el número 3 es el que se ha caído. No, el número... Sí. El 1. El de allí me parece. Sí, me parece que era el número 3. El que estaba marcando el ref que se ha caído. Sí, va a estar complicada la melee hoy, parece. Bueno, golpe de castigo. Sale por medio campo, parece ser. Sí, una patada muy larga también tiene este jugador. Hay que tener mucho cuidado también porque se te ponen con un golpe de castigo, se te pueden poner en tu campo y te pueden poner en serios problemas. Vamos a ver otra vez. Antes el Burgos ha optado por ir con una touch reducida. Parece ser que ahora también han sacado a su segunda y a su 8. Vamos a ver, seguramente lanzarán, ¿no? A esos jugadores entre los 3 cuartos, sí. Bueno, no ha sido muy buena la transmisión 9-10, por lo que ha dificultado también la entrada del delantero entre los 3 cuartos, que también favorece un poquito, ¿no?, para la defensa del Ordicia. Es placado el jugador del Burgos, intenta ralentizar ese balón con un contrarrack. El árbitro pide un poquito de disciplina a los jugadores del Ordicia, que estaban un poco al límite. Defiende bien el Ordicia, no avanza el Burgos, pero deciden como no ir con una bomba otra vez, con una patada para meterle toda la presión a Genua, que descarga muy bien con Goya. Goya decide coger el contacto y entra entre los jugadores del Burgos. Estamos dentro de la 40 del Ordicia. Percute muy bien Goya, el hermano pequeño. Juegan a la espalda, abre Valentín, se van a la banda, otra vez patada, el ala que parece ser que sale directa, por lo que sacará el Burgos desde donde ha chutado el jugador del Ordicia. Este tipo de patadas, yo siempre digo, es como un arma de doble filo, ¿no? Cuando vas corriendo por la banda, vas a alta velocidad, no llevas el control absoluto del balón y es una patada un poco descontrolada y la chuta recta y no hacia adentro, es a lo que te expones, ¿no? Que tal vez salga directo el balón y en vez de avanzar un poquito, ¿no?, pues pierdes la posesión y además la touch en el punto que has chutado. Es una pena. Bueno, vemos a un jugador del Burgos en el suelo. Parece que tiene problemas en la rodilla derecha. El médico le está atendiendo. El árbitro está comprobando que esté todo bien. Los jugadores del Ordicia están comentando un poquito, los delanteros ahí se les ven, como comentan.
Y tomando un poco de aire y de agua, ¿no? Un respiro, porque la verdad que viene siendo un partido áspero. Con mucho contacto y nada, todos los racks, una batalla, las melee, creo que de 7 melee se jugó una, si no me equivoco, que salió limpia el balón. El resto fueron penales o golpes francos, así que va a ser un partido trabado. Sí, como estaba diciendo, este partido hay que ser muy clínico en las fases estáticas, porque ambos equipos están aprovechando de los fallos contrarios para tanto salir de su campo o para meter puntos, por lo que hay que tener mucho cuidado. Volvemos con una touch reducida, favorable al Burgos. Esta vez sí sale el balón bien, Nico juega con el apertura, entra con el número 12, que es muy bien placado por los jugadores de la Ordicia, balón en el medio campo, juega con los 3-4 otra vez, es bien parado en la banda, mantiene el balón arriba, bueno, cae el jugador al suelo, juega el 9 con los delanteros, les cuesta mucho pararle, es placado por fin, balón disponible para el Burgos, que meten un pase interior, es bien placado el jugador, intentan agotar el campo, sube un jugador de Ordicia en punta para meter un poco de presión, el jugador del Burgos decide coger el contacto y es golpe de castigo favorable para el Ordicia. Muy buena decisión, la verdad. No han conseguido avanzar, si te das cuenta la touch ha sido más o menos, el golpe line out ha sido donde ahora Valentín va a sacar el golpe de castigo, por lo que el Burgos no ha avanzado absolutamente nada. Muy buena la defensa del Ordicia, la verdad. Sí, como veíamos ahí los 3/4, ahí el primer tackle ese que fue muy duro arriba y... Sí, la verdad, los 3/4 del Ordicia son muy duros en defensa. Bueno, tenemos a un jugador sudafricano jugando de 13, Hubert, que aparte de tener tamaño tiene mucha experiencia y ha demostrado que es un jugador muy sólido, tanto en defensa como en ataque, muy difícil de frenar, muy listo también, siempre agota el campo muy bien. Ahora le vemos que él se está preparando junto con el 12. Valentín llama una jugadita, vamos a ver, tal vez involucren al ala interno. El balón sale muy bien, eso es una patada. Y mira, hablando de Hubert, que es muy listo, coge el balón y va a ser un ensayo bajo palos de Ordicia. Ensayazo de Ordicia, muy bien la jugada, la patada de Valentín, muy bien la transmisión de la touch también. Los jugadores de Ordicia celebran el ensayo. Esto sería el primer ensayo en el minuto 31 de la primera parte, a 10 minutos, 9 minutos del final. Esto dificulta las cosas al Burgos, que venía aquí con esperanzas de, bueno, tal vez hacer una primera parte un poquito más dura, conseguir más puntos, pero se han quedado estancados en esos 3 primeros puntos. Y el Ordicia poco a poco ha ido retomando, ha ido ganando terreno. Y bueno, estábamos viendo que el Burgos les estaba esperando fuera, porque el Ordicia estaba optando por jugar todos los balones. Y esta vez, al ver que el zaguero no estaba bien posicionado, estaba ya incorporado en la defensa, Valentín, con toda su experiencia, ha puesto, como diría yo, ¿no?, una rubber, una patadita, sí, y le ha venido a la... Hueco, eso es. Y Robert, obviamente, también, como decías vos, lo supo leer y ensayar debajo del poste. Excelente. Bueno, 5 5 puntos por ahora, va por los 2 puntos Valentín, que no tiene mucha más dificultad esa patada, que lo transforma. 10-3 a favor del Ordicia en Altamira. Minuto 32 de la primera parte, quedan 8 minutos escasos para el final de la primera parte. El Burgos va a retomar el saque de centro, el Ordicia ya está preparado para recibir. Bueno, como hasta ahora han estado sacando lado derecho. Parece que no va a haber sorpresas en esto tampoco. Sí, me parece que van a poner el fondo de vuelta para meter más presión. Y exactamente, patada larga dentro de la 22 contraria, con la que descargan en Goya, saca muy bien la mano, se pone en medio campo, pero el jugador del Burgos intenta recuperar ese balón. Hay un golpe de castigo porque el número 5 del Burgos ha metido la mano por el lateral, obstaculizando el pase del 9. Bueno, esos pequeños fallos son los que hacen que estés tú metiendo la presión al equipo contrario a que te la metan ellos a ti. Sí, totalmente. Luego le ubican en el otro campo y encima con la posición para Ordicia. Bueno, va a ser touch favorable a Ordicia en medio campo. Vemos ahora el banderín de Linier cómo se levanta un poquito de viento. Esperemos que esto no dificulte los quehaceres del Talona. Que bueno, hasta ahora han dado bien en la touch, pero bueno, vamos a ver qué tal se le da esta. Estáis levantando casi todas, por lo que veo, en primera y en tercera torre. Esta también va a ir a la tercera torre. Es muy... Bueno, la ha recepcionado bien, pero la transmisión no ha sido tan buena. Pase en corto de Valentín. Entra el 12 muy duro. Golpean los delanteros. Avanzan.
sigue Valentín, eso es, pisa para adentro, avanza, intenta descargar pero no, sigue el balón vivo por parte de Génova, es placado, este jugador sigue avanzando, Lascano juega con sus delanteros, avanza en metros, pide el balón Valentín, que juega en la espalda con Jubert ataca, ve el intervalo, rompe, se va, tiene 2 opciones de pase, 3, y es balón para Goya, que el número 8 consigue el segundo ensayo de Ordicia en el minuto 34 de la primera parte. Es lo que estábamos hablando antes. Jubert es un jugador muy listo que cuando ve un espacio y lo ve, claramente hace la diferencia. Aquí ha roto entre 2 delanteros, si no me equivoco, que ha conseguido que, bueno, es que no han llegado ni a tocarle. Y luego se ha quedado con el ala, o no sé si era el zaguero, y un 2 para 1, tenía 3 opciones de pase. El apoyo, increíble también el apoyo, ¿no? Lo de Jubert fue excelente, pero tenía 3 opciones de pase, todas claras y todas con opción de ensayar. Muy bien la decisión también. Muy bien, la verdad. Tenía en el lado interno, si no me equivoco, a Keylor. ¿Sí? Por el interno y por el externo estaba Oyer y un ala o 2 alas, no sé si estaban los 2. Tenía 3 opciones, cualquiera de las 3 opciones era buena. Incluso el dummy. Sí, se lo podría haber jugado, quién sabe, ¿no? Pero bueno, tiene una patada un poquito más esquinada que las anteriores Valentín. Espero que consiga los 7 puntos también. 15-3 en el marcador, minuto 35 de la primera parte. Julen Goya, de capitán, dando unas... Y consigue los 2 puntos también. Muy bien, el pateador, como era de esperar, ¿no? Eso es lo que hace que sea el máximo anotador también de la máxima competición. Totalmente, una patada complicada, pero excelente. Salir otra vez con 7 puntos y volver a arrancar. Como decía, Julen Goya estaba dando unas directrices a sus jugadores, a sus delanteros. Bueno, más que eso, unos ánimos también, ¿no? De la labor bien hecha. Bueno, saca de centro el Burgos, mete la patada mucho más larga que todas las anteriores. Lascano recibe, se saca la presión con una muy buena patada que sale por medio campo. En este caso el Burgos, y parecía que el zaguero quería jugar rápido, pero se ha visto con la presión de Génova y ha decidido dejar el balón y que sus delanteros se encarguen de la touch, ¿no? Que es quien debería hacerlo. Sí. Vienen haciéndolo bien en la touch, ¿no? Los delanteros de Burgos vienen sacando bien los balones, haciendo estas touches reducidas, le están dando resultados. Sí, lo que pasa es que luego en el centro del campo el Ordicia les está frenando muy bien, por lo que igual ahí deberían cambiar de estrategia un poquito. Bueno, ese balón sale con una palmeadita, Rocaries descarga sobre sus delanteros, que percuten muy bien en el centro del campo, abren al cerrado, hay muy buena presión por parte del Ordicia, pero consiguen sacar ese balón que lo llevan hasta el ala. El jugador del Burgos es sacado por la banda y parece ser que pitan un golpe de castigo por entrada lateral del jugador del Ordicia. Sí, pero parecía ser que el jugador de Burgos ya estaba fuera del campo, no Sí. pareció no verlo en línea. No Sí, estaba... parece ser que el jugador sí estaba ya fuera, pero seguramente el jugador antes de salir habría dejado el balón en el suelo, Claro, con lo que ya él no interfiere en el rack. Bueno, pues será un golpe de castigo favorable al Burgos en el medio campo, dentro de la línea de 5. Parece ser que van a chutar a palos. Bueno, es una patada muy esquinada, diría que hay casi unos 60 metros, porque bueno, desde el medio campo son 50, pero una vez que lo esquinas, le sumas al ángulo unos 10 metritos, ¿no? Más o menos. Sí, tremendo. Sí, tienes que meterle, tienes que darle muy fuerte para llegar. Tienen viento a favor, si no me equivoco, fijándome en el banderín del referee, tienen un poquito de viento a favor. Bueno, puedo que le ayude al chutador. Una ayudita para Juan Diego, que le mando un saludo, gran amigo. Juan Diego Zabalegui, Sí. Jugador argentino. Sí. Bueno, la patada de Juan Diego, que se queda corta, recepciona a Valentín, que decide sacarse la presión mandándola al otro lado, a touch directamente. Será una touch favorable al Burgos en línea de 40 metros. El Ordicia, digamos que en este último saque de centro,
La recepción ha sido mucho mejor porque ha sido una recepción rápida, una descarga y una buena patada, ¿no? Es lo que veníamos diciendo antes, que ha tenido un par de dificultades al principio del partido en los saques de centro que ha recibido, pero bueno, está claro que han solucionado ese pequeño problema que han tenido y están sabiendo aprovechar sus jugadores, las virtudes de cada uno. Bueno, la touch favorable para el Burgos. Deciden sacar en el segundo tercer Salvador, es robada por el Ordizia, muy bien leído, pero hay una van por parte del jugador del Ordizia que no ha conseguido controlar del todo ese balón. Los jugadores del Burgos juegan, ha habido un pick and go, está la delantera preparada dentro de la apertura que pone un pop pass que no lo completa, es recuperado por el Ordizia, parece ser que ya terminó la ventaja, sigue jugando el Ordizia. Lascano, Valentín, mira el pase muy largo, está solo, muy bueno el handoff de Goya, que no consiguen frenarlo. Se quejan los jugadores del Ordizia porque ha habido un placaje alto, saca Lascano la presión, mandándola al ala contrario, jugador muy peligroso, muy rápido. Rocaries pisa para adentro, decide entrar, coge contacto, es bien placado. Balón lento para el Burgos ahora, dentro de la 40 de Ordizia. Juega con los delanteros. Es muy bien placado el jugador. Álvarez de Ulate intenta recuperar ese balón. Siguen el Burgos con la posesión. Abren hacia el medio campo. Ese balón queda suelto y es una van favorable para el Ordizia. Este balón, como digo, y el clima pues está dificultando un poquito el handling y ha habido muchos errores, ¿no?, de manos en esta primera parte. Final del partido. Dice que corta. Los jugadores se van a los vestuarios. Bueno, volvemos en Altamira, estamos en directo otra vez. Son las 12:57 del mediodía en la ciudad guipuzcoana. Los jugadores del Burgos han salido al campo. Estamos esperando a los jugadores del Ordizia que se incorporen al lado contrario. Volvemos con nuestro comentarista favorito, Gonzalo. Bueno, vuelta al curro, a ver cómo se desenlaza este partido. Supongo que va a ser un partido, va a ser duro, como fue la primera parte. Ordizia tuvo, se podría decir, algo de suerte. Supo aprovechar los espacios. Y ahora vamos a ver qué plantea Burgos, si empieza a salir de otra forma o cómo sale. Bueno, en el resto de campos de rugby de España, del top 6 de la liga, los marcadores se encuentran de este modo. El Alcobendas contra el Quesos va 10-3, el Alcobendas, y el Salvador contra el Barça acaba de anotar el 3-0 a mediante un golpe de castigo. Así serían los resultados, y el Ordizia 17-3 favorable respecto al Burgos. Salen los jugadores del Ordizia al campo. Por lo que veo, no creo que haya habido ningún cambio. Siguen los mismos 15 que han iniciado el partido. Será saque de centro favorable al Ordizia. El referee pide el balón. Y Valentín Cruz se dispone a iniciar la segunda mitad de este apasionante partido. Todos los jugadores están
Bueno, están siendo muy sólidos en defensa, muy sólidos en ataque. El Ordizia se ha valido de un par de fallos defensivos del Burgos para anotar esos 2 ensayos, que le ha valido para ponerse adelante en el marcador. Pitido inicial de la segunda parte, saca el Ordizia, mete una patada no muy lejana, dentro de la 22 contraria. El jugador del Burgos es placado por el ala, si no me equivoco, del Ordizia, que ha subido con mucha velocidad, mucha presión. Juegan el balón los delanteros del Burgos dentro de su línea de 22. Rocaries se dispone a meter el balón al Apertura, que decide chutarla directamente fuera. Va a ser una touch favorable a la Ordizia. Hace el amago de sacarla rápido Goya, pero decide dársela a su talonador, que seguramente hará una labor mejor. Ahora, como decíamos antes, el Ordizia ha optado por sacar balones en primera y en tercera torre. Los balones que están yendo a Oyer Goya están siendo muy bien recepcionados, muy bien descargados al 9, que juega con Valentín, y ahí es donde empieza ya a crear peligro el Ordizia. Vamos a ver, esta será una touch a la primera torreta, ha sido como un tipo de amago, ¿no? Sí, directamente al 1. Eso es, salió jugado con el cerrado, con el 2 han intentado jugar, sale el balón con el Apertura, mete un pase a Juber cortando, que entra muy bien, se va, tiene 3 opciones de pase, Valentín, no es Juan Malascano, que termina con un ensayo de equipo maravilloso para el Ordizia. Muy bien el jugador, muy listo ha dado Valentín. Tenía 3 opciones de pase, los jugadores del Burgos no sabían a quién se le iba a defender y ha decidido finalmente dársela a Juber, que está haciendo muy buenas carreras, entra muy bien plano, rompe muy bien la defensa y luego termina muy bien, porque siempre el Ordizia, como has dicho tú antes, apoya muy bien, muchas opciones, lo cual hace imposible la defensa del Burgos. Sí, Juber, la verdad, está implacable. Cada pelota que agarró avanzó entre 10 y 15 metros, metiendo pases y asistiendo a sus compañeros para seguir adornando este resultado. Bueno, 22-3 en el marcador, minuto 1 de la primera parte. Intentará conseguir los 2 puntos para el global del Ordizia, para sumar un 24-3 en el marcador, Valentín, y en su suma particular por el máximo anotador de la liga. Bueno, es una patada centrada bastante sencilla, a priori. Sube la presión el Burgos y 2 puntos más para el Ordizia. El Burgos ha salido, bueno, digamos que bien, sólido, pero el Ordizia ha sabido imponer en este mi primer minuto de la segunda parte. Parece que llaman a un primera línea del Burgos. Sí. Wozniak, Leandro. Saca el Burgos, mete la presión. Muy buena presión por parte del jugador del Burgos, que parece ser que se ha hecho daño, se ha llevado un golpe. Está quejándose en el ala. Juega Valentín con sus delanteros. Juan Malascano con sus delanteros. Ahora sí, Valentín le pide el balón. El Burgos sube para la presión, que decide sacársela con una patada que se la pone al ala en la esquina. El ala descarga con su zaguero. El zaguero otra vez intenta una patada, no, decide entrar, coge el contacto, avanza unos metros, es placado por el número 12 del Ordizia. Juanma ha intentado subir ahí a la presión y se ha jugado tal vez un fuera de juego. Muy bien el offload del jugador del Burgos. Ese pase a la remanguillea a nadie, pero el balón termina saliendo por línea de banda, que Valentín pide el balón, que la saca rápido para Goya. No, dice el árbitro que ya había más de 2 jugadores por cada equipo, por lo que la línea de la touch se va a sacar como corresponde, con ambas touches formadas. Vuelve el jugador que parecía que se había hecho daño del Burgos, el 6, si no me equivoco, Marc Sánchez. Sí. Bueno, un jugador muy sólido. Estamos viendo que este jugador sube muy bien a la presión, placa muy fuerte, entra muy duro. Bueno, balón para Álvarez de Ulate. Ordizia forma la mol, está esperando a que tome el contacto el Burgos. Tiene todavía Álvarez de Ulate el balón y pueden estar ahí hasta que el árbitro o tome el contacto. Sigue el Ordizia con el balón ahí quieto. Ahora sí, decide sacar Juanma el balón, otra patada, muy buena patada de Valentín, que mete mucha presión a los jugadores del Burgos. He recuperado el balón muy bien, pero parece ser que ha habido una van por el jugador burgalés y va a ser una melee favorable centrada para el Ordizia. Bueno, primera melee de la segunda parte. Vamos a ver qué tal se le da la melee al Ordizia y al Burgos, porque en la primera parte
ha habido muchos penaltis, muchos golpes de castigo tras las melés. Sí, a ver si logramos corregir esas posiciones que nos estaba diciendo el árbitro, viste, de los dos lados, tanto al 1 y al 3 de cada lado le estuvo cobrando, no sé si fueron 4 o 5 penales. Bueno, vemos movimiento en el banquillo del Ordicia también, tanto como el del Burgos. Parece que están preparando cambios, no se ve ahora mismo quién es, pero bueno, se les ve a los asistentes de campo que están llamando a jugadores y a ver cómo se depara esta primera melee de la segunda parte. Bueno, introduce Lascano el balón, se cae la melee otra vez, el árbitro dice que el balón está jugable y salen por el lado izquierdo, va un pase al ala que está Julen Goya, recibe, avanza muy bien, no le sacan del campo, los jugadores del Burgos disciplinados ahí en la línea de defensa, el árbitro les mandaba para atrás, muy bien el contacto de los delanteros del Ordicia, Lascano otra vez con el balón, vuelve al cerrado, es un pase muy bueno también, avanza el jugador del Ordicia, es placado por los jugadores del Burgos. Inicia otra vez con sus delanteros Lascano, toma el contacto, ese placaje ha sido un poco peligroso, parece que sin manos, el jugador del Ordicia ha salido volando, sigue con Genua con Valentín con Juber otra vez pisa hacia adentro, avanza muy bien, rompe muy bien los placajes de este jugador. Es el balón, está diciendo el árbitro que no metan manos, pisa muy bien Valentín, busca el interior, no ha conseguido dar ese pase, sale Genua con el balón, muy bien con el pilier del Ordicia que coge un tremendo placaje por el parte del jugador del Burgos. Ralentizan el juego, está Lascano mirando a sus delanteros que están encerrados otra vez, vuelve con ellos, es muy bien placado y muy bien limpiado ese jugador, vuelve otra vez con los delanteros. Parecía que iba a haber un pop pass, pero decide guardársela porque esos balones son los que antes hemos dicho que daban ciertos problemas a los jugadores y han cometido muchos errores. Sale por el eje Oyer Goya, que pierde el control del balón y es recuperado por los jugadores del Burgos. No consiguen placar a este jugador que intenta dar el balón. Ahora sí es placado, sigue Nico, se va, rompe muy bien, tiene un apoyo que es el ala, si no me equivoco, Gret Crongi, que termina consiguiendo el ensayo para el Burgos tras esa salida de medio melé que ha hecho Nico Rocaries por el poste. Una pena, la verdad, porque el Ordicia estaba haciendo un partido implacable en defensa y este pequeño fallo le ha costado 5 puntos, probablemente 7, porque ha sido un balón posado bajo palos, por lo que tampoco tendrá mucha dificultad la patada. ¿Qué tienes que decir de este pequeño fallo que ha cometido el Ordicia en defensa, que le ha costado un ensayo? No, que Burgos está atento y sigue jugando, o sea, viste, por ahí uno se relaja y el partido sigue en pie, o sea, no más que le des un error o un detalle que falle, que van a aparecer y van a marcar. Sí, está claro, los jugadores del Burgos son jugadores experimentados, bueno, consigue los 2 puntos para el Burgos, subirá a 10 puntos para el Burgos el marcador, 24-10, minuto 8 de la segunda parte, lo que iba a decir, ¿no? Nico Rocaries, bueno, es un jugador joven, pero eso no quita que no tenga experiencia, es un jugador que viene de las filas del CRC de Madrid en categorías inferiores, después viajó a Biarritz, a la parte sur de Francia, donde jugó en Reichels Espoirs, y de ahí ya se incorporó al Burgos. Es un jugador que, bueno, como habéis visto, es de alta calidad, define muy bien y si se le da un espacio, pues como cualquier medio melé, se te puede escapar. Bueno, primer cambio en las filas del Ordicia, sale el capitán Julen Goya, entra el ala suplente y Manuel Aldanondo, que suele jugar de centro también, primo, si no me equivoco, de Julen, ¿verdad? Sí, primo de Julen. Todo queda en familia en este equipo. Bueno, saca de centro el Ordicia, se meten en 22 contraria, tiene la posesión el Burgos, salen jugando con sus delanteros, están fase a fase, son muy duros en el contacto, cada contacto avanzan. Bueno, vuelven con las patadas a la caja, esta patada no es muy larga, pero sí mete mucha presión. Bueno, balón recuperado por el Ordicia, muy bien, me parece que era el pilier, el número 1, balón para Oyer Goya, que no consigue controlar ese balón y comete un pequeño fallo que termina en una van. Hay una pequeña discusión ahí entre los delanteros, se están tomando las matrículas un poquito, está caldeado un poquito, ¿no? Un intercambio de opiniones y bueno, nada, que todo quede en eso, ¿no? Ahora vamos a ver la melé. Es melé favorable para el Burgos en su
línea de 40 metros, minuto 9 de la segunda parte, 24-10 en el marcador. Como hemos dicho, este va a ser un partido muy físico en Altamira. La lluvia no perdona, están cayendo unas gotitas, como se ve a la gente con los paraguas que se ha acercado a ver este partido, que están desde fuera del estadio, porque dentro no se puede estar por el COVID. Bueno, introduce el balón Nico Rocaries, avanza el Burgos, decide sacarla, juega con el número 10, 12, abren, salto al zaguero, otra vez balón al ala. Este jugador es muy peligroso, que no controla el balón, es placado y comete una van. Será una melee favorable al Ordizia en su línea de 40 metros. La verdad, esta transmisión ha sido, digamos que la primera buena transmisión que hace, ¿no?, el Burgos desde una fase estática. Han causado un momento de peligro, pero a la hora de decidir si guardar o dar ese último pase, bueno, este ala, el que hemos dicho antes, el que ha conseguido marcar el primer ensayo del Burgos, Gert, bueno, ha perdido el control del balón y eso favorece al Ordizia con una melee dentro de su 40. Por aquí, bueno, ¿qué opinas? El Ordizia, cuando estáis en 40, decidís salir jugando, metéis patada al fondo. ¿Qué opinas que deberían hacer aquí? No, supongo que van a salir jugando, supongo, pero por cómo está el clima igual le meten una patada al fondo, viste, a presionar. Bueno, parece que la melee está inestable. El árbitro manda parar y repetir a los jugadores, va a tener una pequeña charla con ellos, vuelve a marcar la zona para los talonas para que se coloquen y va a ser otra vez melee favorable al Ordizia. Le está comentando que cuando pone la cabeza enfrente del jugador contrario, que le tiene que hacer una introducción, bueno, tiene que entrar recto, exacto. Luego ya como se depare la melee, si se gira o no, pues ahí el árbitro decidirá, ¿no? Pero de primeras tiene que entrar recto. Bueno, se colocan los 8 jugadores de ambos equipos. El número 2 otra vez se vuelve a quejar, dice que están muy cerca, pide un poquito más de espacio, el árbitro pide calma. Bueno, se le ve a Juanma tranquilo, se le ve, ¿no?, que tienen el partido, se podría decir que está controlado, pero no pueden relajarse el Ordizia en este sentido, ¿no? Porque por el hecho que queda un montón de tiempo, todavía quedan 30 minutos y Burgos tiene muchas ganas también de llevarse el partido, obviamente. El Burgos, vamos, necesita ganar este partido si quiere meterse ahí arriba, ¿no? Bueno, va a ser un penalti favorable de Ordizia. El árbitro determina que los jugadores del Burgos han caído, no han aguantado la presión de la melee, por lo que hoy el Ordizia jugará un golpe de castigo de su 40. Bueno, como es habitual, Valentín va a ir a touch con ese pedazo de cañón que tiene, saca el balón. Bueno, esta vez no ha sido tan profunda la patada, pero todavía sigue estando dentro de la 40 contraria, por lo que esto ya implica más presión, más peligrosidad para el Ordizia. Vamos a ver si van con una touch completa o reducida. Parece ser que entran los 8 delanteros. Por lo que veo, el Ordizia hasta ahora no ha intentado empujar después de la touch. No han creado muchos moles, ¿no? No han buscado, y eso que lo estuvimos trabajando durante la semana, pero en una de esas no se sienten cómodos, viste, con el balón, que hubo varios nocones, la pelota estuvo saliendo media improlija y por ahí la falta de prolijidad no les da comodidad para formar los moles. Bueno, el primer cambio del Burgos, sale Francisco Alonso y entra por su parte el 18 Andrés Mercanti. Las va a hacer de Pilier, vamos a ver qué tal se le da a este. Primera línea. Bueno, el balón otra vez, balones planos del Ordizia, entran muy bien cortando a los jugadores, es placado el jugador del Ordizia, les cuesta mucho tirar a los jugadores del Ordizia al suelo, tenéis trabajado muy bien el jugar de pie, el no dejaros caer, traccionar, ¿no? Bueno, Valentín juega con los delanteros, van a la espalda, otra vez Jubert entra cortando, que descarga para los jugadores para el jugador que intentaba entrar ahí. Vemos una mano del jugador de Burgos que ha intentado palmearla hacia su campo para evitar esa transmisión de balón, que era muy peligroso. Finalmente es un balón adelantado que va a ser favorable para el Ordizia. Ese balón no lo ha conseguido controlar el jugador ordiciarra, y tampoco el jugador de Burgos, que ha metido la mano y ha terminado cometiendo una van. No, otro error en un día como hoy, lluvioso, en el que el balón está complicado. Está complicado. Bueno, parece ser que un jugador se ha hecho daño del Ordizia, es Valentín, si no me equivoco.
Sí, estaba ahí la espalda, parece. Pues eso es la espalda, en los lumbares, el gemelo un poquito, estirar, sale el médico, le dice que está todo ok y venga a jugar. No, menos quejarse y más jugar. Muy bien, Valentín, está jugando muy bien, la verdad, ¿eh? Hoy la toma de decisiones muy buena, los pases cortos a Hubert, a su otro centro, Erland, que están los dos, bueno, jugándose un partidazo, entrando cortando, entrando también abiertos, con buenas carreras, buenas líneas, opciones para el 10, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que necesita, y cuando todos los jugadores pues ofrecen opciones al 10 es cuando creas pues dificultades de defensa, ¿no? Al equipo contrario, y está dándole resultados al Ordizia. Bueno, Melé centrada para el Ordizia dentro de la 40 del Burgos. Vamos a ver cómo se depara esta Melé, porque las anteriores están terminando con golpes de castigo. Bueno, introduce Juanma el balón, que es sacado por Goya. Juanma ataca la línea, que intenta ponérsela a Lander, pero no consigue coger ese balón, que se fue por la banda. Una pena, la verdad, porque el pase era muy bueno, ha visto el espacio fuera Juanma, pero Lander no ha llegado. Una pena. Bueno, va a ser una touch favorable al Burgos. El número 2, Joan Alvareda, se dispone a sacar la touch, y el Ordizia va con 2 cambios más. Bueno, sale el jugador sudafricano, ¿no?, que hemos comentado antes. Kaylee Osterhuizen y Aitor Laza. No, que salía Kaylee y Aitor Laza. Y ingresa Bukiles Ofisa del 3, si no me equivoco, y Asier Orbea de 1. Bueno, una melé reducida para el Burgos esta vez, que deciden empujar la mol, ¿vale? Es parada la mol dentro de la 40, derrumban la mol, y el árbitro decide que es balón injugable para el Ordizia. Sí, pues lo veía ahí el jugador de la Ordizia que ingresaba por el medio de la mol, que es lo que se puede hacer básicamente. La única forma de traer el balón es ingresando por el medio. Ingresó bien y se aferró el balón hasta que se fueron al suelo, y balón injugable, balón para la Ordizia. Claro, en el momento en el que el árbitro no te dice que te salgas, tú ya te agarras al balón con el jugador y tú te tienes que quedar ahí hasta que quieras. No tienes por qué soltarle, y si te haces con el balón, mejor. Fue uno de los ingresados, fue Asier Orbea, que ingresó, se logró meter ahí en el medio y recuperó el balón. Así que muy bien el ingreso de ese jugador. Joven jugador del Ordizia, promesa. Y muy bien, muy buena acción nada más entrar. Va a ser melé para el Ordizia. En el lado derecho de la cancha se vuelve a derrumbar la melé. El árbitro decide que repita porque no tiene muy claro si ha sido un resbalón, si han derrumbado, por lo que se cambia de lado. Va a mirar el número 1 del Burgos y el número 3 del Ordizia para que no tenga dudas, ¿no? Para la siguiente, para si tiene que cobrar penalti o penal o no. Bueno, se colocan otra vez. Sí, dame los cambios de la primera línea, ¿no? Hubo cambio de los dos lados, entonces, como son distinta gente, dice, bueno, vamos de vuelta a ver si logro encontrar el error. Nuevas caras, ¿no? Que tiene que hacerse el árbitro. Bueno, la melé parece que es estable, introduce el Ascano. El Ordizia parece que está empujando y pita penalti. Golpe a favor del Burgos. Y el Ordizia estaba empujando. Parece ser que el Ordizia estaba empujando hacia arriba, y el Burgos ha conseguido sacar un golpe de castigo favorable que le beneficia, porque estaba en una situación del campo peligrosa, ¿no? El Ordizia desde este punto del campo es cuando sacaba puntos, acercándose dentro de la línea de 22, y bueno, saca la presión de su campo. Van al campo contrario, van a ir a una touch, si no me equivoco, completa. Antes estaban haciendo reducida los jugadores del Burgos, se quedaban el 8 y el 5 fuera. Están intentando decidir, sí, otra vez el 8 y el 5 se quedan fuera, van a ir reducida. El Rocari suele jugar con el 10 y el 10 suele descargar con el 12 o con el 8 o con el 5, ¿no? Que son en este caso Ian Ashcroft y Ruan Seyman. Durísimo jugador, el número 8 del Burgos, la verdad, es muy difícil de parar, avanza muchos metros, hace mucho daño en ataque y en defensa. Bueno, juegan la touch los jugadores del Burgos, muy bien, la recupera Nico, que casi se le cae. Al final la presión hace que el número 10 no pueda transmitirla. El 10 del Burgos es placado. Balón lento, juega con los delanteros.
muy bien zafado ese primer placaje. Sigue, decide volver hacia el interior con sus delanteros Nico. Tiene dos opciones, tiene delanteros a la derecha, más delanteros a la izquierda, pisa hacia adentro. El jugador del Burgos, ahora sí Nico ve el espacio fuera, juega con el 10 con el zaguero entra, es muy bien placado por los jugadores de Lordicia. Lordicia está haciendo muy buena defensa, como decíamos antes, ¿no? El Burgos no consigue avanzar desde el punto de que han sacado la touch y el Lordicia está defendiendo. Bueno, ahí está el número 8 que decíamos, que es un jugador muy sólido, muy potente en ataque, con balón en mano. Ese balón que ha lanzado a casi a nadie, que lo ha recuperado el Burgos muy bien. Ese balón que está en el eje, que juegan los jugadores del Burgos, ahí son peligrosos. El eje de Lordicia es donde antes ha habido problemas y han conseguido el ensayo. Mueve la banda, está solo ese jugador, ahí es donde Lordicia tiene que hacer mucho trabajo. Siguen jugando los delanteros, otra vez un jugador solo, interfiere con el árbitro. Y claro que sí, el árbitro cuando es tocado por un jugador tiene que parar el juego porque comete una pantalla y evita que los jugadores de Lordicia lo plaquen. En este caso va a ser una melee favorable al Burgos, cosa que, bueno, descontenta un poquito, ¿no?, a los jugadores del Burgos, porque era una clara ventaja, tenían el momentum, ¿no?, estaban avanzando, han conseguido romper la línea, la defensa y a los jugadores, los que intentaban placarles de primeras de Lordicia, no conseguían tirarles al suelo y ahora pues entiendo un poquito, ¿no?, el descontento de los jugadores del Burgos. Sí, porque ni siquiera por un error de ellos, por un error del árbitro tienen que venir ahora una melee que, si bien la melee sigue siendo de ellos, nada, les corta la inercia. Exacto. Bueno, hay un pequeño parón para beber agua. No sé si es un jugador que necesita atención médica o os cambio. Se trata de un cambio. Parece que la lluvia volvió, está lloviendo con un poquito más de fuerza y nada. Minuto 19 y 32 de la segunda parte, 24-10 en el marcador, favorable para el Lordicia. Ahora el Burgos ha hecho, pues como decíamos, otro cambio más, un delantero que sale, en este caso era el número 2, si no me equivoco. Sí, salió Diego Carvajales e ingresó Ander Alberdi. Salió Diego Carvajales e ingresó Ander Alberdi. Eso es, y parece ser también que sale Juanma, el número 9, y entra Tomás Jorge. Porque va a ser un cambio, ahí pasa Igor Génova de 9 y Tomás Jorge pasa de zaguero al fondo. Sí, no, posición natural de Génova, que en el Hernani siempre ha jugado de 9. Sorprendente también que, bueno, es un jugador polivalente que puede jugar de 9, de 10, de 12, de 13, ¿no?, Génova. Y Lascano también, bueno, destacar que ha sido un partidazo por su parte, que ha mantenido el balón muy vivo para el Lordicia y eso ha hecho que el Lordicia haya conseguido todos los puntos que tiene también, ¿no? Bueno, vamos a ver esta melee. Ha conseguido sacar el balón el equipo burgalés y ha conseguido un golpe a favor por una indisciplina de Lordicia. Un jugador de Lordicia parece ser que se ha caído o ha entrado por el lateral un poquito y eso, pues bueno, le va a costar seguramente 3 puntos en Lordicia. Pide el número 12 David Versma palos, que bueno, esto si lo convierte subiría a 13 puntos el marcador del Burgos ante 24 puntos de Lordicia. Poco a poco, bueno, parece que están... Sí, van sumando, ¿no? Sí, van sumando. Van acercándose. Acercándose, tal cual. Y nada, a ver, lo que creo que quieren hacer es mantener la posesión, básicamente. O sea, patean ahora, a ver si logra sumar los 3 puntos, recibir la salida y volver a salir jugando. Efectivamente mete los 3 puntos. Sí, 3 puntos otra vez también al marcador particular de David. Bueno, este jugador está demostrando que no falla a palos, que es peligroso, no hay que darles la opción de que chuten a palos. 24-13 en el marcador, minuto 21 de la segunda parte, queda 19 minutos de partido. Lordicia tiene que intentar mantener o seguir sumando, ¿no?, en este caso, porque ha empezado con una intensidad muy alta en la segunda parte, pero le está costando un poquito mantener la posesión del balón. Digamos que la lluvia puede ser un causante, ¿no?, pero estos primeros placajes que está fallando el Lordicia hace que el Burgos se venga arriba, ¿no?, coja lo que decíamos antes, momentum y avance mucho. Tiene la posesión el Burgos, pierde el control del balón el jugador del Burgos, que han avanzado muchísimos metros jugando desde su línea de 22.
pero hay un fuera de juego del jugador de Ordicia que le supone un golpe de castigo. Estas pequeñas indisciplinas, no repito, son las que le está costando a Ordicia los puntos, que el Burgos aprovecha para irse con el pie a touch, se meten en el campo contrario de Ordicia y desde ahí es cuando realmente empiezan ya a jugar, ¿no? A buscar los puntos, ya sean a palos, ya sean intentando meter ensayos, ¿no? Bueno. Sí, Burgos está metiendo mucha presión ahora este segundo tiempo y ha entrado con mucha fuerza y muchas ganas de seguir sumando puntos y tratar de, ¿por qué no?, llevarse el partido o lo que fuera. Bueno, la touch favorable para el Burgos en la 22 del Ordicia. Sacan a la torreta del medio, que es muy bien recepcionada. El Burgos monta la mol. El Ordicia para el primer empujón. Está intentando conseguir el balón ahí el jugador del Ordicia, si no me equivoco. Cagua Leuma. Cagua. Es girada por los jugadores del Ordicia, pero el Burgos mantiene la posesión. El árbitro le manda un aviso para que saquen ese balón, pero decreta balón injugable para el tiempo. Al parecer ha pasado algo y el árbitro decide parar el tiempo y tener un chat rápido con los capitanes de ambos equipos y con el ref. El ref de línea es el que le está marcando. Le ha marcado... Algo ha pasado, vamos a ver qué será. Intercambian palabras los árbitros. Los jugadores también están intercambiando Oyer Goya y el capitán del Burgos, Guido. Parecía que entraba por el centro del mall. Cagua, no sé qué es lo que va a cobrar ahora. O vio un golpe, me parece. Sí, vio una indisciplina de algún jugador del Burgos para respecto al del Ordicia. Está llamándole al número 4. Johan Wegner. Vamos a ver, se mete la mano en el bolsillo y va a ser una tarjeta amarilla para el jugador del Burgos por un puñetazo. Parece ser que ha habido una agresión, ¿no? Estaba marcando la mano y el puño, ¿no? Eso significa agresión del jugador del Burgos para el jugador del Ordicia. No sabemos cuál ha sido el jugador agredido del Ordicia, pero bueno, esto deja con 14 jugadores al Burgos en un momento crucial del partido en el que ellos estaban intentando volver a entrar en el partido, ¿no? Y ahora esta indisciplina les complica las cosas al Burgos. En el que Burgos totalmente, como decimos, estaba llevándose el partido por delante y por una indisciplina se quedan con uno menos y le da una posesión a Ordicia para ubicarse en su campo. Bueno, juega el golpe de castigo Valentín, decide ir a touch, sale por el medio del campo, va a ser una touch favorable para el Ordicia, vamos a ver cómo se da esta touch. Sí, ha sido amarilla, está en el sin bin, en la sillita del castigado, 10 minutitos. Al rincón. Lo mandaron al rincón. Al rincón de pensar. Bueno, esta touch completa también para el Ordicia, vamos a ver si juegan... En la tercera torreta es la que está funcionando muy bien. Álvarez de Ulate recibe, no consigue transmitir para formar la mol y es placado y derrumbado. El número 6, Matoto, recupera ese balón que sale perdido. Es placado por el jugador del Burgos. Genoa pide orden a sus jugadores que organicen, ¿no? Les manda porque intentaba hacer un pick and go. Y, vale, juegan una fase, abre el balón con sus delanteros. Genoa mira al interior, no lo ve muy claro. Un jugador del Burgos... No sabemos si entra por el lateral o no, pero sí parece ser que el Burgos recupera el balón. Esa acción tiene que sacar el balón mucho antes ahí Genoa, porque es que si no el Burgos les puede meter en muchos problemas como hasta ahora ha estado haciendo, ensuciando los racks, ensuciando los balones lentos. Bueno, ese balón recuperado chutan directamente y sale fuera, por lo que va a ser una touch favorable en medio campo para el Ordicia. Este partido está convirtiéndose en un partido un poco loco, ¿no? Un partido en el que no predomina el orden. Los jugadores, bueno, se les ve que están un poco cansados los delanteros del Ordicia. No sabía muy bien qué hacer, ¿no? Y en ese despiste, en ese momento de incertidumbre, los jugadores del Burgos han optado por contrarraquear, ¿no? Y dificultar la salida de ese balón, que han conseguido, bueno, recuperarlo. Pero bueno, vamos con la touch en medio campo favorable del Ordicia. Ahora sí es en la primera torre. El balón cae hacia atrás. Lo recupera Genoa, abre con Valentín con el 12, Aldanondo muy bien, coge el impacto, que ha sido duramente placado, pero el balón llega a las manos de Jorge, no, sí, era Jorge Tomás, eso es, que avanza muy bien, descargan el balón en los delanteros del Ordicia, que ahora sí hacen una fase muy buena. Ahora es el balón para Valentín, que juega atrás con Juber es muy bien placado por el jugador del Burgos, recupera el balón Aldanondo. Otra vez
ralentiza el juego Genoa, pide a sus delanteros que formen y se organicen para sacar la presión de ahí rápido. Sí, avanzan muy bien, Burgos les placa. Está placando muy bien, muy arriba, metiendo mucha presión sobre los jugadores de Ordizia, y por eso, como vimos, la touch fue en 50 y terminaron en las 40 del campo, yendo para atrás, retrocediendo con el balón. Bueno, llevábamos tiempo sin ver una patada a la caja del Ordizia, que ha metido Genoa y les mete la presión al Burgos. Es balón recuperado por el Ordizia, Valentín, patada que queda dentro del campo, bota y va a salir dentro de la línea de 22, que le mete la presión ahora sí al Burgos. Los jugadores del Burgos se les ve cansados, están corriendo demasiado y esto les está también poniendo en problemas, porque es que los jugadores del Burgos, al ser tan pesados, también tienen que llevar ese ritmo, ¿no? que les exige el contrario cuando tiene el balón en mano y cuando mete esas patadas Valentín. Y quieras o no, ese desgaste hace que, bueno, terminan cometiendo pequeños errores que, bueno, tanto ambos equipos pues terminan aprovechando también. Bueno, vamos con la touch favorable al Burgos dentro de la línea de 22 del Burgos. Es una touch reducida que intenta conseguir el Ordizia, pero no. Es el jugador que acaba de ingresar del Burgos también quien recupera ese balón. Nico juega con sus delanteros que percuten, son muy bien placados por los jugadores del Ordizia. Ahora sí, no sabemos si patada a la caja o patada con el 10. Sí, Norton es quien saca la presión, no sale el balón, Valentín juega con Tomás, que es un jugador muy peligroso con espacios. Muy bien, ahora sí, el jugador del Ordizia, que como estamos diciendo, entran muy planos y es cuando hacen mucho daño, es placado. Los jugadores del Burgos que suben muy bien a la presión, es placado Tomás otra vez en la banda, abren de lado a lado del Ordizia, percuten con sus delanteros, el jugador del Burgos frena muy bien en seco al jugador del Ordizia, no sale rápido, por lo que le está ralentizando la salida del balón del Rack Valentín con los delanteros. Goya, que pierde el control del balón y comete a Van, tiene ventaja el Burgos, está teniendo una conversación con el árbitro, Goya, no sabemos qué le ha dicho. Pero bueno, Burgos recupera el balón y juegan en medio campo. Le dice el árbitro que suelte el balón, que ya no lo dispute. Otra vez Rocaries intenta irse por el poste, es placado por el jugador de Ordizia. Hay una banda de Nico Rocaries, no hay ventaja ya para Burgos, por lo que será un balón favorable al Ordizia. Melé otra vez centrada en medio campo. Para el tiempo, el árbitro... Viene bien, te digo, por un respiro para los jugadores, porque viene de una secuencia de no sé si fueron 2 o 3 minutos que no pararon. Entre el desorden que hubo, las patadas, los nocones, los abanes, hubo de todo, que no se paró. Bueno, minuto 30 de la segunda parte, 10 minutos escasos para el final del partido, 24-13 en el marcador. Vamos a ver cómo están el resto de partidos de la jornada liguera de hoy. Por un lado tenemos al Silverstone El Salvador contra el Barça jugando en el Pepe Rojo, que está imponiéndose por un sólido 20-7, por un lado. Y por otro lado tenemos también el Alcobendas contra el Quesos y que este partido, si no me equivoco, debería estar dominando el Alcobendas por los resultados de la primera parte, ¿no? Que han terminado 10-3, favorable al Alcobendas en las terrazas. Bueno, el Ordizia realiza cambios en su plantilla. Sí, ingresó en un ala Iñaki Puyadena, y el otro cambio, si no me equivoco, en los forward fue Anthony Nazábal, que ingresó y dejado el campo. No sé si fue Asier Álvarez de Aulate no, Aitor Olaza, me parece. Aitor Olaza Gasti. Bueno, melé favorable al Ordizia, que se gira, se cae, y ocurren varias cosas y el árbitro decide, el colegiado Iñaki Muñoz decide repetirla. Tiene una conversación ahora con los jugadores del Burgos. Yo creo que está llegando igual al punto en el que tal vez tendrá que empezar a sancionar a los jugadores, porque es que cada melé se derrumba, se cae. Penal. Las melés fueron de penal en penal. No se jugó casi nada melé. De las 10 o 15 melé que hubo, se van a haber jugado 3 como mucho. Bueno, como decía
en Alcobendas, en las terrazas. El resultado va 20-3, favorable al Alcobendas. El Braque Sosente Pinares lo tiene difícil. Bueno, juega rápido el golpe de castigo el Burgos, avanzan los jugadores, Matoto es limpiado un poquito dudoso. Juegan los jugadores del Burgos, abren otra vez a la banda, rompen por fuera. Es muy bien placado por Aldanondo. Sigue Rocaries con el balón, lo mantiene vivo, juega con el 10, Norton, que decide jugar con el centro, que es muy bien parado por los jugadores del Ordicia. Están rascando la línea de 22 los jugadores del Burgos. Ralentiza el balón, Rocaries juega una fase con sus delanteros, es muy bien placado el jugador. Ahí los jugadores del Burgos están otra vez optando por jugar atrás con sus tres cuartos, quienes hacen mucho daño en campo abierto. Intentan mantener ese balón, atrancar ese balón, y es balón injugable. Melee favorable para el Ordicia. Muy bien los jugadores del Ordicia, obstaculizando la salida de ese balón. Sí, muy bien los jugadores de la Ordicia, muy atentos la verdad, porque se estaba viniendo Burgos con mucha fuerza y ahora encima se le está por sumar el que estaba amonestado, así que vuelven a estar con 15 en el campo. Bueno, vuelve a incorporarse, ¿no?, el jugador del Burgos, le quedará un minuto, está ya, le damos al número 4, Johan Weiner, que está ya calentando. El delegado de campo le está dando las últimas instrucciones. Sale el número 22 de Burgos, creo que es Enzo, si no me equivoco. Le han cambiado por Andy Masuyama, el ala muy bueno, muy sólido. Tanto Gert como Andu han creado ocasiones de mucho peligro para el Burgos, ¿no? Y bueno, está haciendo mucho daño estos dos jugadores en el campo. Bueno, melee favorable para el Ordicia, que Genoa decide jugar con Tomás, que mete una patada muy larga, que la mete en 22 contraria. Ojo que puede salir, no, el jugador del zaguero del Burgos decide hace una chip que la manda directamente fuera, no le sale la jugada. Va a ser una touch favorable al Ordicia en la 22 contraria. Como decíamos, ¿no?, estas patadas que intentas jugarte, que están un poco descontroladas, si te salen directas, pues el arma de doble filo, ¿no? Que o te sale bien o vuelves desde donde has chutado y además tienes toda la presión porque le das la posesión al equipo contrario. Vamos a ver el Ordicia cómo interpreta esta touch. Van a ir con los 8 jugadores. Genoa se queda fuera, vemos que el número 6 es Matoto, ¿no?, que se queda de las de 9. Esto suele ser cuando se hace un peel-off o cuando empujan, y para que se quede él el balón, ¿no?, como portador de balón en la mol. Bueno, pues parece ser que no ha salido la touch como esperaban. Se queda el balón suelto, recuperado por el jugador del Burgos, que es placado dentro de la 22 contraria. Tiene la posesión Rocaries, juega con sus delanteros. Los delanteros percuten, van al suelo. Los jugadores del Ordicia meten mucha presión. Rocaries con el Norton decide chutarla fuera directamente y sacarse la presión. Tommy con el balón, vamos a ver si... No, Genoa era con el balón, ha decidido no jugar rápido. Tranquilidad, es lo que decíamos, ¿no? Te dan la posesión y empiezas a jugar desde ahí. Ingresa el número 4 otra vez, Johan, que tenía la tarjeta amarilla. Bueno, estos 10 minutos el marcador no se ha movido demasiado, ¿no? El Ordicia no ha sabido... No se pudo aprovechar los 10 minutos con uno más y Burgos supo defenderse, es más, hasta logró marcar, si no me equivoco. Sí, ese penalti, ¿no?, ese golpe de castigo bastante centrado. Bueno, touch del Ordicia, favorable, muy bien. Genoa juega con Valentín decide guardársela, no veía muy claro el pase. Han avanzado la línea de ventaja de la touch, que era de medio campo. Genoa otra vez con sus delanteros, toman el contacto, avanzan un par de metros, muy bien limpiado el jugador. Siguen ralentizando mucho los racks del Ordicia, los jugadores del Burgos, ¿eh? Bueno, Tomás ahí se resbala, intentaba pisar, ¿no? Este jugador es muy bueno con sus contrapiés, pero aquí, en el terreno un poquito así resbaladizo, pues se le puede complicar, ¿no?, su tarea de evadir el contacto. El jugador del Burgos es placado, ha intentado contraatacar, pero no ha conseguido irse. Pisa para adentro. El delantero del Burgos es muy bien placado por la delantera del Ordicia. Rocaries juega con el apertura. Ahí cometen un pequeño error y el árbitro interpreta que ha votado para adelante.
por lo que va a ser una melee favorable al Ordizia dentro de la 22 contraria. Estas melees son las que el Ordizia está intentando sacar un poquito de petróleo, ¿no? Cuando están dentro de la 22 contraria y el equipo contrario pues tiene ya esa pequeña desesperación, esa incertidumbre, ¿no? De que no tienen la posesión y a ver por dónde van a atacar. Ahí es cuando el Ordizia pues ha sabido aprovechar, ¿no? Y sacar jugo y bueno, llegar a esos 24 puntos que le tienen todavía, ¿no? De colchoncito, digamos, respecto al equipo burgalés. Minuto 36 de la segunda parte, escasos 5, 6, 8 minutos quedarán. Este reloj, como sabéis, no va de acuerdo con el reloj del referí, porque este reloj es corrido y no se para, pero bueno, un par de minutos más quedarán. Bueno, melee favorable al Ordizia, melee centrada dentro de 22. Vamos a ver si deciden jugarla, empujan, no cometen ningún golpe. Bueno, la melee parece estable. Introduce el balón. Igor Genoa empuja la melee, sale el balón un poquito ensuciado, pero Tomás intenta dar ese pase en outfloat que no consigue y el balón finalmente sale por línea de touch. Y el último jugador en tocarla me parece que ha sido un jugador del Burgos, porque Valentín, al chutarla, le ha dado en la pierna al zaguero del Burgos, Feta Castiglioni. Se queja al árbitro, pero sí, efectivamente, han dado Valentín muy inteligente en esa jugada y al chutarla ha conseguido que el balón le golpee en el pie del jugador del zaguero del Burgos. Y será una touch favorable al Ordizia. Minuto 37 de la segunda parte. Escasos 5 minutos quedarán para el final del partido. Y el Burgos opta por un cambio en el centro del campo. Bueno, vamos a ver el número 20. Facundo López ingresa para jugar de segundo centro. Bueno, la touch muy buena del Ordizia. Forman la mol, ese balón está al descubierto, que el jugador del Burgos efectivamente la recupera muy bien. El árbitro le ha dicho que podía estar ahí, por lo que se ha hecho con el balón. Juegan con los 3/4, Facundo, que acaba de ingresar, bien desafía, abre con el zaguero con el ala, rompe el primer placaje, cae al suelo, Rueda, Rocaries con sus delanteros que entran en plano, avanzan unos metritos. Otra fase más, no consiguen placar al jugador todavía, están dentro de la 22 contraria. El Ordizia retrocede, juegan el pick and go los jugadores del Burgos. Ahora es cuando Rocaries ya tiene que decidir si abrir con los jugadores delanteros o abrir. Juega atrás con sus 3/4. Facundo, que pisa, es muy bien placado. Se iba una patada en la cabeza, me parece. Matoto o Leuma. Bueno, se levanta, parece que no tiene nada. Rocaries, que echa la patada a la caja. Y Tommy, que saca rápido, es placado, pero al parecer el Gert no estaba a 10 metros, por lo que sigue el golpe franco porque ha pedido Marc. Sí, muy astuto ahí Tommy, que vio que el jugador no se alejaba y fue directamente a él y logra conseguir ahora esto un par de metros más, ¿no? Yo tengo una pequeña curiosidad. Ahí Tommy ha jugado rápido, ¿no? El Marc, y este jugador no estaba a 10 metros y no ha sido golpe de castigo. Bueno, la patada no puede ser. Vaya ensayazo del jugador del Burgos. La patada que ha jugado Tommy la ha recepcionado. Se ha corrido todo el campo desde su 22, evadiendo 3, 4, 5 placajes y ha terminado en un pedazo de ensayo que pone al Burgos dentro del partido otra vez. 24-18, minuto 39 de la segunda parte. Tira a drop el jugador, que le supone 2 puntos más. 24-20 en el marcador. El Burgos, como hemos dicho, no se ha relajado en todo el partido. Y esto es lo que hace este equipo peligroso, que en cualquier momento, si tú te relajas, pasa lo que pasa. Un ensayo, y además de lado a lado del campo. Este jugador es muy rápido, es muy peligroso, lo estábamos comentando antes. Sí, me había desconcentrado porque no sabía que estaba reclamando toda la gente de Burgos al colegiado. Bueno, parece ser que el staff de Burgos está reclamándole al referee que, bueno, el Ordizia pues está tardando mucho, ¿no? en hacer el saque de centro y
Y eso es lo que, pues ganando un poco de tiempo también, ¿no? Sí. Bueno, la patada de Valentín Cruz, saque de centro otra vez, y es una van que pierde la posesión el Burgos dentro de su línea de 22. Balón que le beneficia mucho, que le da un respiro, porque eso significa que el Burgos tendría que ganar mucho campo para poder conseguir esa ansiada victoria, que está a 4 puntos nada más. En cambio, el Ordizia en esta segunda parte, como hemos dicho, no ha conseguido mover el marcador. Sigue 24 puntos estancados desde la primera parte. Vamos a ver si ahora en esta melee consiguen pues avanzar, ¿no? Porque antes, si no me equivoco, la melee estaba avanzando y Genoa ha decidido sacar el balón, cosa que, bueno, algunos optan por mantener el balón dentro de la melee, ¿no? Y que el árbitro termine pitando un golpe. Pero mira, otra vez, la melee, bueno, está inestable y es balón perdido. Sale el número 8, recupera el Burgos. Se han puesto el mono de trabajo los jugadores del Burgos, saben que tienen que ganar, tienen que darlo todo, y el Ordizia aquí ha dejado escapar una melee muy importante. El Burgos no chuta el balón, están jugándolo todo porque necesitan ensayar. Parece ser que el tiempo ya casi está cumplido. Pide orden a los jugadores del Ordizia el referee, Iñaki Muñoz. Es muy bien placado ese jugador y es golpe de castigo favorable al Ordizia. Balón retenido por Valentín Cruz, me parece. Sí. Muy bien, Valentín, ese balón que le da un respiro y puede que 3 puntos al Ordizia si deciden ir a palos. Decide chutarla afuera y terminar y llevarse el partido tal cual sin esos 3 puntos extras. Pedazo de partido que hemos visto en Altamira hoy. 24-20. El equipo burgalés no ha conseguido llevarse la victoria a domicilio que ansiaba tanto para escalar, ¿no?, una posición en la tabla e intentar superar al Ordizia, pero bueno, el Ordizia mantiene la posición. Veremos, con esperanzas hasta el último minuto. Veremos si el resto de equipos, los resultados le favorecen al Ordizia. El Alcobendas contra el Quesos, que iba 20-3 ganando, y el Salvador contra el Barça, que bueno, 0-0. ¿Algo que añadir? No, un tremendo partido, la verdad, muy contento porque salió el equipo victorioso y nada, hay que seguir currando porque en cualquier momento se te puede dar vuelta la tortilla, ¿no? Sí, como hemos dicho, estos equipos no se rinden hasta el último momento y si te despistas, pues un marcador que parecía muy cómodo para el Ordizia al descanso, de más de 10 puntos de ventaja, o no sé cuánto, sí, más de 11 puntos de ventaja, se puede tergiversar y convertirse en un partido cuesta arriba. Bueno, el Ordizia ha sabido mantener el partido bajo control, pese a esos puntos que ha podido rascar el Burgos a final del partido. Y bueno, las caras de los jugadores del Burgos lo dicen todo, ¿no? Es un poquito un sabor agridulce porque han hecho un muy buen partido, han intentado darle la vuelta, han intentado remontarlo, han remontado mucho, pero no han conseguido esa ansiosa victoria. Los jugadores del Ordizia celebran entre ellos, se ve la alegría en las caras de los jugadores del Ordizia, se juntan en el medio del campo y bueno, les harán el pasillo ahí a los jugadores del Burgos. Merecida victoria del Ordizia, 24-20.